Vea pues, hoy sí nos vamos a lucir con una ensalada que queda elegante, cremosa y tan rica que parece restaurante caro, pero se hace facilito en la casa, ¿cierto? Hágale pues que esta combinación de mango, queso y aderezo cremoso queda de locos. Inicio esta exquisita ensalada con una lechuga verde lisa fresca. Esta la lavo muy bien hoja por hoja. Luego de manera natural la pongo a desinfectar con agua y vinagre blanco. Uso ahora un mango maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro toda su cáscara, lo corto en rodajas y luego lo corto en cubos medianos. Y ojo con esto, el mango tiene que estar madurito pero firme, porque si está muy blandito termina vuelto puré. ¿Y a usted cómo le gusta más el mango? ¿Bien maduro o más firme? Cuénteme abajo pues. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Sigo con 125 gramos de queso mozzarella. Este lo corto en cubos medianos. Este queso es una maravilla porque tiene una textura suave y cremosa que combina increíble con el mango. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Retomo la lechuga y la seco muy bien, luego la corto en tiras no muy delgadas. Este paso es importante para que no quede aguada la preparación. En una ensaladera combino todo, por lo tanto agrego la lechuga, el mango, el queso mozzarella y 100 gramos de uvas pasas negras. Vea pues que las uvas pasas aquí hacen una cosa impresionante, le dan un contraste dulce delicioso y combinan perfecto con el queso y el mango. Y dígame la verdad, ¿ustedes son del equipo que ama las uvas pasas o de los que las sacan de la ensalada escondidos? Los leo en comentarios. Reservo y en otro recipiente hago el aderezo. Para ello agrego 200 gramos de crema de leche, el jugo de un limón, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Incorporo el aderezo a la ensalada. Finalmente, con una cuchara grande mezclo todo, asegurándome que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Aquí mezclamos con cariño, suavecito, para que el mango no se deshaga y todo quede bien bonito. Sirvo y a disfrutar. Vea pues qué cosa tan espectacular, fresca, cremosa, elegante y con un sabor que sorprende muchísimo con tan poquitos ingredientes. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes blancas o incluso para servir en una cena especial porque se ve hermosa en la mesa. Y bueno, pues si esta receta le gustó, apoye este contenido dejando un me gusta. Comparta esta receta con alguien que ame las ensaladas y suscríbase al canal de las ensaladas, que aquí seguimos haciendo recetas fáciles, saludables y bien deliciosas, ¿cierto? Y vea, antes de irse déjeme en comentarios, ¿usted le agregaría otro ingrediente a esta ensalada o la dejaría así de perfecta?